Señor Jesús. Escuchando la primera lectura de este viernes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 de los Hechos, hay un grupo de personas que son los que han pasado de el paganismo al cristianismo, son los que se han convertido por el paso de los apóstoles, de los discípulos después de la experiencia de la resurrección, y vuelven a reencontrarse en una comunidad distinta, en una comunidad cristiana. Estos hombres y mujeres traían lógicamente costumbres del paganismo. Es interesante la toma de decisión de los apóstoles frente a cómo tratar a estos hermanos que vienen del paganismo hacia el cristianismo. Es importante redescubrir en la primera lectura que hemos escuchado, primero el sentido de la eclesialidad, ¿no? Ellos eligieron a unos, ¿no? Eligieron a Judas, eligieron a Silas, y recuerda el texto que eran varones prominentes, es decir, la Iglesia siempre ha intentado que las responsabilidades de las personas siempre estén en las manos y en la responsabilidad más firme de las personas que pueden responder a esas exigencias. Eso aún con todas las fragilidades. Pero también se nota en la primera lectura de hoy un sentido de eclesialidad en la convocatoria de los apóstoles. Más aún dice los presbíteros, es decir, los mismos apóstoles, que en el fondo son cabeza de comunidad, y los presbíteros, que son los ancianos, es decir, las personas de experiencia de la comunidad. Por eso presbítero quiere decir anciano. Entonces hay un sentido de comunión, de trabajo comunitario, hay un sentido de iglesia, hay un sentido de comunidad. Y luego vale la pena cuando vemos el final del texto, casi el final del texto, cuando dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. La gracia del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo en la comunidad, en la iglesia, cuando la iglesia responde, ¿no?, a la voluntad de Dios, cuando la iglesia hace la voluntad de Dios. ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de las primeras comunidades cristianas, de los primeros lugares de misión de los apóstoles para nosotros? Quizás lo que siempre hemos insistido, ¿no? Y quizás lo que el Santo Padre ha insistido desde el año pasado, desde octubre del año pasado, la sinodalidad. Es muy difícil, ¿no?, entender la sinodalidad. Con justa razón el Papa lo recordaba en octubre del año pasado cuando inició el Gran Sínodo Mundial hacia una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El Papa dijo, es muy lindo hablar de la sinodalidad, pero es muy difícil. Y nosotros hemos ido a pegar de dientes en la parroquia cuando las comunidades, muchos de los agentes de pastoral no supieron experimentar, aprovechar la oportunidad de escuchar a su propia comunidad. Ese es un gesto tremendamente duro que nos recuerda lo que falta en nuestro corazón. Porque en las grandes líneas de la sinodalidad que nos han mandado desde la Secretaría General del Sínodo, se dice que un paso importante para vivir la sinodalidad como una experiencia es la conversión. Lo que denota hay veces en nuestras comunidades y en muchos de nuestros agentes de pastoral, en todos nosotros, es verdaderamente una falta de conversión. Nuestra búsqueda de nosotros mismos, ¿no?,
nuestros deseos de trabajar nosotros mismos, sin pensar en los consejos comunitarios, sin la búsqueda del sentido de la comunidad, sin el respeto a la escucha de la comunidad, solo denota nuestra pequeñez interior, nuestra falta de amor interior a la comunidad, a la iglesia. Es muy bonito, ¿no?, decir yo soy un católico, yo creo en la iglesia, decimos en el credo, ¿no? Creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Pero cuando la iglesia te manda a hacer algo, tú te olvidas del credo. Creo que la primera comunidad cristiana responde a eso. Es la comunidad que se reúne, es la comunidad que consulta a los demás apóstoles, a los ancianos de la comunidad, sabe escuchar y sabe pedir la intervención del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos orado al Espíritu Santo, no con la oración al Espíritu Santo que nos ha dejado el Santo Padre para este tiempo del Sínodo Mundial? Y les hemos dicho a los coordinadores de sector, por favor repartan copias a las comunidades para que cada reunión, cada encuentro, ustedes se dirijan al Señor con esta oración. Creo que tampoco eso se hizo. Entonces, queremos responder desde nuestras oscuridades interiores, queremos responder desde nuestros vacíos interiores, no desde la verdad de la comunidad, no desde la verdad de nuestra vida, de la vida interior, pero de la vida de la comunidad, de lo interior también de las comunidades. Agentes de pastoral que no escuchan a su comunidad son perversos en el trabajo. Un buen agente de pastoral sabe entender a su comunidad, sabe escucharla. La comunidad es lo que le hace ser un agente de pastoral, y uno se construye en y desde la comunidad. Por eso entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que cuando nosotros decimos amar a la iglesia, podamos vivir los valores de la iglesia. No solo es decir soy católico, no, el católico respeta al Espíritu Santo. El católico respeta la eclesialidad. El católico respeta las directrices de la iglesia. No puedo ser yo un católico haciendo lo que yo quiero en la vida. El católico respeta las directrices de la iglesia. A mí me llamó muchísimo la atención un personaje que tuvimos la gracia de tener aquí en medio de nosotros en los primeros años de mi permanencia en esta parroquia. Tuve la gracia incluso estando en Choluteca de traerlo por primera vez a Choluteca y luego lo trajimos a esta parroquia, Fernando Casanova, ¿no?, un ex pastor pentecostal convertido al catolicismo. Me llama mucho la atención porque Fernando Casanova en algunos momentos tuvo algunas intervenciones un poco difíciles respecto a la iglesia en los últimos tiempos y respecto a algunos conceptos. Y él iba para participar en un retiro, en una prédica en Estados Unidos, y el obispo de esa diócesis no le permitió a Fernando Casanova estar allí. Yo tengo mucho respeto a Fernando Casanova porque incluso le escribí un mensaje personal porque he tenido contacto desde las veces que lo he traído. Le escribí un mensaje personal porque tengo mucho respeto a este hombre que tiene claridad en muchas cosas, pero es humano, se puede equivocar. Yo le escribí mi mensaje personal, que me lo respondió, pero lo que yo admiro de Fernando Casanova es que después de que este obispo, un obispo, solo es un obispo de 400, no sé cuántos obispos más en Estados Unidos, un solo obispo, que le dijo, no puedes predicar acá. Entonces, él dijo, voy a hablar con mi director espiritual.
habló con su director espiritual y tomó una decisión. No crean que a veces como nos pasa a todos, ¿no? Alguien le llama la atención, agacha la cabeza y se va, dice ya me voy para otra secta. Qué estupidez, ¿no? A veces nuestro amor a la iglesia es frágil, nuestro amor a la iglesia es vacío, ¿no? Mira lo que a este hombre tan importante en la iglesia, Fernando Casanova, es un personaje de primera para mí. Y este hombre reflexionó, los ancianos, el consejo de los ancianos, con su director espiritual, y se quedó ahora predicando solamente en las redes sociales sin salir a predicar a ningún lado durante un tiempo de reflexión. Muchos hemos considerado esa actitud de Fernando Casanova como una actitud de profunda humildad, que muchos de nosotros no tenemos. Una profunda humildad, un respeto a la eclesialidad, un respeto a la autoridad de la iglesia, porque a veces a través de ella también el Espíritu habla, y eso es importante en la vida. Uno tiene que aprender a escuchar las voces del Espíritu a través de la eclesialidad. De lo contrario, uno se vuelve tosco en el camino eclesial, y como les he dicho en algún momento, hay veces somos piedra de tropiezo para que otros caminen correctamente. En el Evangelio de San Juan quizás hay una concreción de todo esto, ¿no? El mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo no les llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su patrón. Yo les llamo a ustedes amigos, porque ustedes saben todo de mí. Han conocido al Padre por mí. La experiencia de Jesús con sus discípulos es una experiencia de amor que les lleva a sacar hacia afuera lo que han recibido desde el mismo Jesús. Por eso aquel dicho que dice, nadie da de lo que no tiene, ¿no? ¿Quién va a dar amor si no tiene amor ni para sí mismo? ¿Cómo voy a dar amor a otros si ni me amo a mí mismo? ¿Cómo voy a dar amor a otros si no amo lo que está a mi lado? ¿Cómo voy a amar a los demás si no estoy amando verdaderamente a Jesús, al Señor? Y luego al final del texto va diciendo, vayan y den frutos. Y luego es como una antesala del final propiamente, porque dice, Dios les va a conceder todo lo que ustedes pidan, pero antes ha dicho, den frutos. Es decir, en cuanto somos fieles a la voluntad de Dios, Dios va a concedernos lo que nosotros le pedimos, que quizás cuando somos fieles al Señor, no le vamos a pedir a Dios cosas incorrectas, le vamos a pedir lo correcto y Dios nos va a conceder lo correcto. Entonces, la premisa para que Dios cumpla todo en nosotros es dar frutos buenos, frutos que permanezcan, es decir, frutos santos, que son los frutos que permanecen. Por eso, mis hermanos, que toda esta experiencia de la palabra de hoy, que en la primera lectura, la eclesialidad, la búsqueda del sentido común de la gente, la escucha del Espíritu Santo, el enamorarme de Jesús para responder correctamente a la voluntad de Dios, sea lo que el Señor hoy nos motive en el corazón y nos mueva a hacer su santa voluntad. La gracia de esta palabra sea hoy nuestra fuerza, así sea. Amén.